Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de legislación aduanera. El día de hoy vamos a ver la estructura aduanera mexicana, que es un tema muy importante, el cual debemos de tener conocimiento para poder, obviamente, dimensionar lo que corresponde a esta estructura que tenemos a lo largo y ancho del territorio mexicano, ¿sí? ¿Qué debemos de hacer o qué deben de hacer los agentes aduanales, los importadores, los exportadores, ¿sí? Y quién es la autoridad en la materia aduanera en nuestro territorio nacional? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la estructura aduanera. Ok. Primero que nada, ¿quién es la autoridad aduanera en México? ¿Sí? Muy importante, primero que nada, dimensionar quiénes son las autoridades, porque finalmente son las que deben de hacerse cargo de hacer cumplir la ley aduanera y todas aquellas leyes que tengan que ver con el comercio exterior mexicano. Entonces, de acuerdo a lo que marca el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y demás disposiciones aplicables, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene obviamente facultades para establecer las autoridades aduaneras en México, de acuerdo a lo que propiamente se le ha conferido a esta secretaría dentro de sus facultades. Pues, autoridades aduaneras, de acuerdo al artículo 2, inciso D, fracción primera del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que dice que al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará el secretario de despacho, quien para el desahogo de los asuntos de su competencia se auxiliará ¿de quién? Pues de algunos órganos desconcentrados. En este caso, el Servicio de Administración Tributaria, pero también como parte de la operación aduanera a nivel nacional, tenemos a la Agencia Nacional de Aduanas, ¿sí? Agencia Nacional de Aduanas de México, que anteriormente se le denominaba la Administración General de Aduanas. Dentro del reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria del SAT, ¿sí? El artículo 2 dice que para el despacho de los asuntos de competencia del SAT, este órgano contará también con una serie de unidades administrativas y vamos a mencionar aquellas que tengan un carácter más relevante para efectos de la estructura aduanera mexicana. En primer lugar, tenemos a la Agencia Nacional de Aduanas de México. También tenemos a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, tenemos a la Administración General de Grandes Contribuyentes y tenemos a la Administración General Jurídica. Básicamente aquí está concentrado la gran parte de la operación aduanera de México, ¿sí? Obviamente, pues la ANAM, la Agencia Nacional de Aduanas de México, que es la que se encarga de controlar a todas las aduanas del país. Entonces, a través de las aduanas, que son los recintos fiscales, nosotros podemos llevar a cabo el despacho de las mercancías, podemos introducir o podemos extraer mercancías del territorio nacional. Entonces, para ello, debe de haber un procedimiento, debe de existir un pedimento, debe de existir, obviamente, el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, debe de haber el pago de contribuciones. Entonces, todo ese procedimiento establecido en la ley aduanera y aquellas leyes complementarias como la ley de los impuestos generales de importación y exportación, la ley de comercio exterior y obviamente como marco normativo principal, pues que tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y aquellos acuerdos o tratados comerciales de los que México sea parte. Es muy importante saber que existen algunas unidades administrativas y algunos órganos desconcentrados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria encargados específicamente de la operación aduanera, que son los que nos van a estar fiscalizando
son los que nos van a llevar a cabo una auditoría, son los que nos van a pedir cuentas, ¿sí? En cuestión de lo que nosotros vamos a contribuir de manera impositiva, de cualquier procedimiento administrativo que vayamos a llevar, o simple y sencillamente del despacho de las mercancías. ¿Existen más autoridades aduaneras? La respuesta es sí. En el caso del estado de Sonora, de acuerdo a lo que marca el artículo 3º del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora, para la atención, estudio, planeación y resolución de los asuntos de su competencia, esta Secretaría de Hacienda del estado de Sonora contará también con las siguientes unidades administrativas y órganos desconcentrados. Y existe la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior, el CEPSE, que es una autoridad aduanera en el estado de Sonora. De acuerdo también a un convenio, ¿sí?, de coordinación que existe con la federación, ¿sí?, con el gobierno federal, para llevar a cabo estas facultades, ¿sí?, que ejercen de verificación al comercio exterior y obviamente, pues de cierta manera, complementar el trabajo que hace, ¿sí?, la Agencia Nacional de Aduanas de México. Bien, nada más para entrar en contexto rápidamente, dentro de la estructura aduanera mexicana, nosotros tenemos en el caso del estado de Sonora los siguientes puertos y también aduanas cercanas, ¿sí?, las más importantes que podemos nosotros visualizar también para el tema de la operación aduanera del estado de Sonora, ¿no? Lo que nosotros hacemos de Sonora, lo que podemos exportar, lo que podemos importar y a través de dónde lo podemos hacer. Por ejemplo, el puerto de Guaymas, el cual es uno de los puertos que poco a poco se ha ido modernizando en los últimos años. Hoy tiene capacidad para 6 embarcaciones simultáneas, principalmente para el manejo de graneles. Sin embargo, también ya es un puerto donde se maneja los contenedores, ¿no? Los contenedores que pueden movilizar otro tipo de mercancías. Entonces, en el puerto de Guaymas se puede manejar granel mineral, se pueden manejar fluidos, fertilizantes, granel agrícola, la carga en general y también los contenedores, ¿no? Así como también hay un área para cruceros. Pero obviamente lo importante aquí en el puerto, pues es el movimiento de las mercancías que se da del puerto hacia otros destinos, entonces, o que vienen de otros destinos hacia Sonora. Entonces, muy importante visualizarlo como una plataforma importante para el estado de Sonora en materia de comercio exterior. Otro de los puertos importantes cercanos al estado de Sonora, pues es el puerto de Ensenada, el cual tiene capacidad para 8,500 teus. ¿Qué es un teu? Es una unidad de medida de un contenedor, el contenedor de 20 pies. El TEU es un término o es una contracción en inglés que significa 20 Foot Equivalent Unit. Entonces, cuando nosotros vamos a manejar carga contenerizada, hay que identificar cuál es la capacidad que tiene el puerto para poder manejar estos contenedores. En el caso del puerto de Ensenada, manejan alrededor de 8,500 contenedores de 20 pies, ¿no? Esa es la capacidad disponible que tienen en este puerto. Y es uno de los puertos importantes de México. No es de los que tienen mayor volumen o mayor capacidad de México. Y tenemos puertos más importantes como el de Veracruz o como el puerto de Manzanillo, de Lázaro Cárdenas, que manejan cargas muy superiores, ¿no? Como el caso de Manzanillo, que maneja alrededor de 50,000 contenedores. Entonces, estamos hablando de una estructura que sí efectivamente ha ido fortaleciéndose, que ha tenido grandes inversiones, grandes avances también para el desarrollo del comercio internacional. Entonces eso es parte también de algunas acciones importantes que ha realizado el gobierno para poder garantizar que tengamos mayor agilidad en los puertos, tengamos mayor capacidad, sea también mucho más sencillo el poder importar o exportar
y que incluso podamos manejar diferentes tipos de mercancías en los puertos y en las aduanas, tanto fronterizas como interiores del país, ¿no? Entonces, esto es un tema muy importante. Bueno, también tenemos la aduana de Nogales, nada más para contextualizar, la aduana de Nogales Sonora, pues obviamente maneja alrededor de 1,700 camiones de exportación, ¿sí? Diarios. Entonces, es un tema interesante porque pues no es una de las aduanas terrestres, ¿sí? Más importantes del país, pero sí tiene un flujo importante. Entonces, Sonora es un estado que tiene mucho movimiento de mercancía hacia Estados Unidos, por lo cual el flujo de exportaciones lo podemos visualizar aquí en la pantalla, pues es importante. Comparando, por ejemplo, la aduana de Nogales con la de Tijuana, pues obviamente la de Tijuana tiene mucho mayor flujo. Hablamos de 4,000 camiones de exportación diarios, alrededor de esa cantidad. Entonces, comparando obviamente la aduana de Tijuana con la aduana de Nogales, pues obviamente la de Tijuana tiene una mayor representatividad a nivel nacional, mucho más camiones de exportación, mucho más flujo, ¿sí? En cuestión del tránsito internacional. Entonces, sin embargo, pues son aduanas que Sonora también utiliza, la aduana de Tijuana o la aduana de Nogales, o algunas otras aduanas cercanas, como puede ser también la de Ciudad Juárez. Entonces, así a grandes rasgos nosotros podemos resumir que efectivamente la estructura aduanera mexicana pues no es todavía lo que desearíamos que fuera, pero sí está en un proceso de caminar, ¿sí? Hacia una mejora en el proceso, hacia un crecimiento, hacia la actualización, modernización de las estructuras aduaneras, porque esto representa también el crecimiento del comercio internacional. En la medida que las aduanas mexicanas tengan mayor capacidad, tengan mayor infraestructura, tengan mayor tecnología, pues eso va a facilitar la salida o la entrada de mercancías al territorio nacional. Bueno, esto es entonces así de manera general lo que podemos nosotros visualizar en materia de estructura aduanera mexicana. Muy importante que obviamente nos quedemos con con esta conclusión, donde la aduana mexicana, pues obviamente poco a poco ha ido mejorando los procesos, ha ido generando mayor volumen de mercancía o movimiento de mercancías, de acuerdo obviamente a la flexibilidad que se tiene, ¿sí? A la capacidad que tienen las aduanas mexicanas para poder recibir o para poder extraer mercancías del territorio nacional. Entonces, es fundamental, ¿sí? Es fundamental que en este caso el gobierno mexicano siga en ese tenor de seguir invirtiendo para hacer mejoras todavía en los procesos tecnológicos, en los procesos obviamente de infraestructura y sobre todo la capacitación que tienen las autoridades aduaneras en nuestro país. Soy el maestro Pavel Denis, les agradezco a todos la atención y síganme en las redes sociales, en YouTube, como maestro Pavel Denis, y ahí van a poder consultar toda la información que yo les puedo brindar en materia de comercio exterior, ¿sí? Para que poco a poco nos estemos retroalimentando con lo que a ustedes les interese. También me pueden escribir a mi correo maestro.paveldenis@gmail.com y ahí dejarme cualquier duda, cualquier sugerencia para poderles retroalimentar sobre esta materia. Un saludo.